Muy buenas tardes, queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a su espacio, el Foro Chat, en el que viernes a viernes nos encontramos acá. Hoy tenemos un invitado de lujo, quien ha estado con nosotros en otros espacios. Él es Alex Salón, sacerdote jesuita, muy querido por muchos, por su don de consejo, por su don de conducir y de siempre dar una palabra de ánimo, de animar a los oprimidos y de escuchar. Un buen acompañante, un buen sacerdote jesuita. Él es psicólogo y hoy va a estar dándonos un tema súper interesante que nos ha propuesto, y es alcanzar una vida plena. ¿Es posible? Pues lo vamos a descubrir de la mano de Alex Salón. Queridos hermanos y amigos, buenas tardes, noches. Estamos aquí entonces para tratar de profundizar en lo que se refiere a la vida plena en nuestra vida, en nuestra vida de cristianos. ¿Es posible? Bueno, para ello entonces voy a comenzar desarrollando un primer punto, que es que en este proceso de alcanzar la vida plena, dos son los protagonistas. Uno es Dios y otro soy yo. Dios que representa toda la vida y toda la interacción que nosotros tenemos con la vida. A través de esa interacción entonces es que nosotros vamos a relacionarnos con Dios y a ampliar nuestra conciencia. Este Dios con el que nos relacionamos lo vamos a definir como al Espíritu Santo. No es que lo vayamos a definir como, sino que es Dios en su naturaleza emocional esencial, que es amor por sobre todas las cosas, y que lo llamamos Espíritu Santo. Y entendiendo por naturaleza, según definición del diccionario, como el principio creador y organización de todo lo que existe. Es la tercera persona de Dios, así como el Hijo es la humanidad de Dios y el Padre, junto al Espíritu, el origen de toda la creación. Son tres personas que se relacionan y que no se pueden separar, aunque se manifiestan con funciones diferentes, para decirlo de alguna manera. Padre e Hijo unidos por la relación del amor. Ese es el Dios. ¿Cómo llega a nosotros? Porque Dios pertenece a una naturaleza distinta a la nuestra. Si este Dios es el Espíritu Santo y es Dios, no puede ser creado ni puede ser determinado por nosotros. El Espíritu Santo nos es dado directamente por la persona de Jesucristo y por el Padre. Así lo atestiguan las Escrituras. El Evangelio de Juan, por ejemplo, nos dice en el capítulo 20, versículos 19 al 23, que el primer día después del sábado, después de la muerte de Jesús, estando los discípulos reunidos a puertas cerradas por miedo a los judíos, llegó Jesús y se puso en medio de ellos. Y les dijo: la paz esté con ustedes. E inmediatamente les enseñó las manos y el costado. Y dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. Se nos da el Espíritu Santo para acompañar, para fortalecer anímicamente, para dar confianza en la misión, para dar valor. Así nos dice las Escrituras, así nos lo dicen las Escrituras.
Nosotros no inventamos ese propósito de Dios y por lo tanto Él viene ya con un propósito definido. Luego, en Pentecostés, a 9 días de la ascensión de Jesús, estando la iglesia primitiva en oración, cuentan los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, bajó el Espíritu Santo en forma de lenguas de fuego, que se posó en cada uno de los discípulos. Aquí nuevamente se nos da el Espíritu Santo para acompañar, se nos da para unir a la iglesia en la misión de transmitir la sabiduría de Dios, dar seguridad en la fe a la comunidad, seguridad en la fe al Hijo en su manera de salvar. Esa es la razón de ser del Espíritu Santo. Y esta razón la representamos en sus dones: sabiduría, inteligencia, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios. También baja el Espíritu Santo en los momentos de oración profunda de Jesús en comunicación con el Padre, para entender los acontecimientos de su vida. Acordémonos de esa transfiguración que Jesús hace delante de sus discípulos. Y Él recibe el Espíritu Santo para fortalecerse en Dios Padre. De manera que en nuestra comunicación con Dios está el Espíritu Santo, que muchas veces habla por nosotros, tal cual como lo dice las Escrituras. Con esto lo que quiero decir es que no hay manera de dirigir a Dios. Dios tiene la iniciativa y Dios se expresa como Él quiere. Muy bien, entonces aquí en este espacio Alex nos invita a que podamos preguntarnos cuán cerca me siento de este Dios práctico y actuante. ¿Necesito entenderlo primero o me basta saber que me amó primero? Entonces los leemos por este espacio. Bueno, continuamos entonces y ahora tenemos que hablar un poco de cómo nos conectamos nosotros con Dios, porque Dios es una naturaleza distinta a la nuestra. Y entonces nosotros, hombres rastreritos, así como somos, ¿cómo conectamos eso que nosotros llevamos por dentro, que nos lo ha dado el mismo Dios? Pero necesitamos tener una conexión directa. Y esa conexión directa es nada más y nada menos que a través de nuestro sistema nervioso central. Nuestro cerebro concretamente, que funciona utilizando una metáfora tecnológica como codificador en la comunicación con el Espíritu Santo, que por su naturaleza puede sintonizar a través de nuestras emociones. Y esas son, digamos, todo eso que es consono con el amor de Dios. El amor es lo propio de la naturaleza de Dios. Entonces, con esto que acabo de decir, yo considero que es importante que nosotros tengamos un cuerpo
para comunicarnos con Dios y poder desarrollar el aprendizaje que Jesús nos señala para que lo podamos encontrar. A través de ese aprendizaje, nosotros vamos a desarrollar lo que se ha llamado la inteligencia espiritual, que está definida como la capacidad humana para relacionarse con Dios, o sea, esa capacidad de espiritualizar la creación. Es la ciencia de la búsqueda del sentido espiritual de las cosas. Entonces, ahora ya puedo entender por qué la encarnación de Dios es tan importante que haya ocurrido como hecho de salvación. Es decir, Dios mismo se ha encargado de enseñarnos a nosotros, los hombres, a la humanidad, cómo llegar hasta Él. Y es a través del Espíritu Santo, el mismo Dios. Él entonces nos los dice directamente, aconteciendo en nosotros, relacionándose con nosotros desde el amor. Y entonces desde aquí tiene sentido hablar del tiempo de Dios como el aquí y el ahora de nuestras vidas. Dios se relaciona, es un gesto de amor profundo, hacerse carne, hacerse como nosotros, y además de eso nos enseña a relacionarnos desde la amistad con el Padre, que es el creador de todo. El cerebro tiene un tiempo, el hombre tiene un tiempo que va marcando los cambios que nos rodean, los acontecimientos, etcétera, etcétera. Ese tiempo está medido por el reloj. El reloj, lo que pasó ayer, lo que pasó hoy, lo que va a pasar mañana. Pero Dios no tiene ese tiempo. Dios se relaciona. Dios nos ama. Dios se entrega. Y nosotros, en consonancia con ese amor, hacemos lo mismo. Y entonces sintonizamos ese espectro de Dios. Es algo así como que si Dios vibra en un sentido, de una manera, con una intensidad, y entonces nosotros, a través de nuestro espíritu, de nuestras acciones, logramos llegar a esa vibración y nos unimos a ese Dios que actúa. Por supuesto que todo esto es como una metáfora. O sea, yo no tengo mucho empeño en llegar al fondo de las cosas, pero de esa manera física, con los elementos humanos, es como me puedo explicar ese encuentro de mi interioridad con el mismo Dios. La clave entonces para entender al Espíritu Santo es que Dios es amor, un amor que se entrega. Y si nosotros desarrollamos nuestra capacidad de amar en la entrega, en el servicio, entonces nosotros estaremos desarrollando inteligencia espiritual. No es una cuestión de ideas ni de planteamientos intelectuales. Justamente la mente es capaz de desplazar el significado del amor que le da el espíritu al concepto, de manera que si nosotros vaciamos la palabra amor de ese significado en la entrega, entonces
nos quedamos con puros contenidos de la cabeza, hechos por el hombre. Tal vez será por eso que San Ignacio entonces nos repite en sus ejercicios espirituales que el amor ha de entenderse más en las obras que en las palabras. Es decir, no basta con que hablemos bonito, tenemos que actuar bonito. El Espíritu Santo es siempre una inspiración que el hombre recibe y nosotros lo vamos a reconocer esa inspiración muchas veces por los efectos que produce y por la concordancia que esa inspiración tiene con el plan salvífico de Dios. La dificultad de contactar con Dios directamente muchas veces la vamos a encontrar en nosotros mismos, cuando no nos abrimos a la vida a través de los mismos juicios que nosotros hacemos. O sea, como que si ya sabemos todo, como que si ya sabemos las consecuencias, como que si ya sabemos a dónde nos lleva, y entonces no permitimos realmente que Dios actúe salvándonos, amándonos. Yo a veces digo que eso es lo único que puede hacer Dios con nosotros, amarnos. Y ese amor significa entendernos, comprendernos, aceptarnos y apoyarnos para que sigamos adelante, aunque nuestra mente no logre entender todo lo que eso significa, todo lo que el amor de Dios significa. Estamos pues finalizando este foro y entonces quisiera brevemente decir que si algo podemos poner de nuestra vida para conseguir esa vida plena, es sencillamente todo nuestro empeño y nuestra confianza en Dios, que además de allanarnos el camino, nos va llevando de la mano. No es algo que nosotros tengamos que inventar, pero sí es algo en lo que nosotros podemos avanzar si logramos trabajar en contra de nuestros propios gustos. Les recuerdo que entonces el camino del encuentro con Dios lo que busca es que nosotros salgamos de nuestro propio sentir y querer para entrar en el sentir y en el querer de Dios. Creo que lo que tenemos es que llenarnos de paciencia, porque muchas veces nosotros queremos entender primero para avanzar en este camino de Dios, y de lo que se trata es sencillamente de abandonarse en las mejores manos, en esas que nos señalan el camino, en esas que nos ayudan a caminar, y en ese propósito de ser cada día mejores, que es lo que Dios quiere y nos pide a cada uno de nosotros, para que seamos sus testigos. Queridos hermanos, que pasen un feliz fin de semana, que todas estas cosas de verdad echen raíces en nuestro corazón y que nos sintamos cada día más abandonados en las manos de Dios. Dios los bendiga a todos. Le damos gracias al Padre Alex Salón por acompañarnos la tarde de hoy en una ponencia tan gratificante y tan fructífera que nos dio, que nos ha hecho vivir esa experiencia de Dios. Y entonces pudimos responder la pregunta de alcanzar una vida plena. ¿Es posible?
Espero que se hayan respondido esta pregunta con todo lo que nos ha explicado y ha hecho vivir Alex la tarde de hoy. Espero sus respuestas, pero antes ya les quiero decir que tenemos fecha para los ejercicios espirituales y es que vamos a iniciar el 3 de octubre. Así que las personas que ya se han inscrito, tenemos que esperar entonces para iniciar ese día. Prontamente les estaremos haciendo llegar las comunicaciones para la inscripción formal y las personas que hasta ahora no se han unido pueden enviar sus mensajes por privado tanto a Delia como a mi persona para inscribirnos en ese ejercicio espiritual online. Y hoy estamos de fiesta, pues nuestro ponente tan querido, tan preciado y que nos ha hecho vivir esa espiritualidad ignaciana por segunda vez hoy en este foro chat, nuestro sacerdote Alex Salón está de fiesta, pues celebra sus 50 años como jesuita. Miren qué bendición y qué ejemplo de haber escuchado del Espíritu Santo y de seguir ese camino de Dios. Así que leemos y que vengan esas felicitaciones, esas oraciones y esas bendiciones para nuestro querido padre Alex Salón. Así, entonces no me despido sin antes invitarlos para el día de mañana el programa de radio En Todo Amar y Servir por Radio María Venezuela. Lo pueden escuchar a las 12 del mediodía. Como siempre, gracias por su apoyo. Asimismo, les invito a que puedan seguirnos en nuestras redes sociales, quien Delia ya se los estuvo pasando anteriormente, y los escucho entonces sus opiniones. ¿Pudieron resolver esa pregunta que es alcanzar una vida plena? ¿Es posible para ustedes? Los escucho, les abro el espacio de interacción para que podamos entonces tanto leer esas felicitaciones a Alex Salón como esas respuestas de ese interrogante. Que tengan feliz tarde y nos vemos en una siguiente emisión de este foro chat. Les recordamos entonces también que pueden enviar desde ya sus preguntas para que sean respondidas la semana que viene.